Seguramente, como también me ha pasado a mí, hayas tenido días en los que hayas terminado de estudiar tu instrumento y creas que no has avanzado, o días en los que tengas poco tiempo para estudiar y necesites exprimir cada minuto al máximo. Si es así, este vídeo es para ti, ya que te voy a contar las claves para planificar tu estudio musical y sacarle el máximo rendimiento. Hola a todos, soy Javier Martín, contrabajista y profesor, y en este vídeo te voy a enseñar a planificar tu estudio musical. Te voy a mostrar cómo planifico mi estudio musical en la herramienta Notion, ya que es una aplicación que me permite automatizar muchos procesos y ahorrar tiempo. En caso de preferir hacerlo con papel y lápiz, solo tendrás que apuntar lo que te voy a contar en un diario de estudio. Si no has oído hablar nunca sobre la aplicación Notion o no sabes cómo utilizarla, no te preocupes, porque después de ver este vídeo sabrás utilizarla perfectamente para planificar tu estudio musical. Te dejo además por aquí una tarjeta al canal de Rubén Loan, que es todo un experto en Notion. En su canal podrás aprender todo lo que necesites sobre esta aplicación. Vamos al ordenador y ¡comenzamos! Bueno, ya estamos aquí, como te he explicado antes, en la aplicación Notion, en la que te voy a explicar cómo planifico mi estudio musical. Y para empezar te voy a hablar un poquito de la aplicación. Notion es una aplicación que se usa para tomar notas o como base de datos. Notion funciona mediante páginas o mediante bloques. Es decir, esto es un bloque que tú lo puedes mover donde quieras. Puedes moverlo, por ejemplo, está aquí, pero lo podemos mover aquí. Podemos moverlo a un lado si queremos. Y podemos escribir en los bloques, podemos decir lo que queramos, ¿vale? Entonces este bloque lo podemos convertir en diferentes cosas. Por ejemplo, si ponemos un asterisco y le damos al espacio, lo convertimos en una cabecera, en la que si escribimos, puedes ver que escribe en negrita y más grande. Si ponemos dos asteriscos, escribe en la cabecera número 2, que es un poco más pequeña. Si ponemos 3, en la cabecera 3, que es más pequeña. Y si ponemos 4, ya no escribe en ninguna cabecera. Es decir, tenemos hasta 3 tipos de cabecera diferentes. Por otro lado, podemos convertir este bloque en diferentes opciones. Para ello solo tendremos que pulsar la barra y nos saldrán todas estas opciones. ¿Cuáles son estas opciones? Vamos a verlas un poco por encima muy rápidamente. La barra de texto para escribir texto plano. He hecho antes directamente, eso es texto plano. También podemos convertirlo en una página y nos salta a esto de aquí. En este caso podemos convertir esta página en una página en blanco con un icono, en una página en blanco. Lo podemos convertir en una plantilla, en un template, como tenemos aquí. Estos son gratuitos, podemos clicar en uno de ellos en este template con estas páginas incluidas. También podemos convertirlo en una base de datos, como puede ser una tabla. Board sería un modo Kanban, modo lista, modo calendario, modo galería o un modo línea del tiempo. Volviendo a donde estábamos, podemos eliminar esta página directamente clicando sobre los puntos cada vez que estamos en la página, y si pasamos el ratón sobre ella veremos los puntos. Estos 6 puntos que aparecen a la izquierda. Entonces le clicamos, podemos seleccionar una serie de opciones que tenemos, como eliminar, duplicar, convertir en, copiar el enlace del bloque, renombrarlo, mover a o darle un color. Por ejemplo, podemos poner ese bloque en el color, las letras de color naranja. Si lo veis, las letras han cambiado el color naranja. También podemos cambiar el color del fondo. Podemos poner un color de fondo rojo, como puedes ver ahora. Ahora lo único que vamos a hacer es eliminarlo pulsando la letra de retroceso. Volviendo a la plantilla que he creado, a la de estudio instrumental, podemos ver que tiene diferentes elementos. Vamos a ver aquí objetivos, calendario de estudio, qué he trabajado esta semana, las obras y las pruebas de orquesta. No te asustes cuando veas que tiene muchísima información, ya que toda esta plantilla te la dejaré para que te la descargues en la descripción de este vídeo. Cuando te la descargues verás una cosa similar a esto que tengo aquí, que es la plantilla principal. Aquí está la plantilla en la que estaba antes, estudio, instrumento, plantilla, pero también tenemos una serie de bases de datos. Base de datos de pruebas de orquesta, base de datos de audiciones, base de datos de resolución de problemas en el instrumento, la base de datos de estudio de contrabajo y de obras. Las bases de datos están diseñadas al estilo de Excel, aunque con algunas funcionalidades extra. Por ejemplo, podemos tener una tabla en la que podamos ver pues el nombre, país, que sea de selección única. También tenemos
de importancia, que también es de selección simple, la página web. Aquí podemos poner directamente el enlace a una página web y nos llevaría a ella. La inscripción, información, programa, estas son dos columnas de datos. Es decir, aquí podemos directamente adjuntar los documentos que nosotros queramos. Por ejemplo, en esta columna de inscripción e información podemos adjuntar un documento que sea sobre la inscripción e información de esa prueba de orquesta. Y en esta columna de aquí, de programa, podemos adjuntar el documento del programa que nos piden para esa prueba de orquesta, es decir, el repertorio. También podemos poner fechas, como puedes ver aquí, fecha de la prueba, fecha de inscripción, y esto que son propiedades, son columnas de relación. En este caso son de relación con una base de datos que es estudio de contrabajo y esto con la base de datos de obras. Entonces vamos a poner obras, que sería el repertorio que nos piden para esa prueba de orquesta. También podemos poner repertorio en lugar de obras. Y en este caso vamos a poner estudio de contrabajo. En el caso de estudio de contrabajo está unida a la base de datos estudio de contrabajo y en el caso repertorio está unido a la base de datos obras. Estas propiedades se eligen desde aquí, Property Type. Elegir todas estas propiedades. Volviendo de nuevo a la plantilla original, tenemos otras bases de datos como adiciones, resolución de problemas, estudio de contrabajo y obras. Estas te las explicaré más tarde dentro de la plantilla principal, que es esta de aquí, estudio instrumento. Yendo a esta plantilla, directamente la clicamos y nos llega para allí. Vemos que tenemos objetivos en una semana, objetivos en un mes, objetivo en 6 meses, el calendario de estudio, lo que he trabajado esta semana, que es la misma base de datos que la del calendario, pero con otra vista. En este caso está puesta la vista calendario y en este caso está puesta la vista lista, las obras que estemos trabajando y las pruebas de orquesta a las que nos hayamos inscrito o que queramos inscribirnos. Entonces, lo más importante, ¿cómo planificamos el estudio musical? Lo primero de todo es tener claro cuáles son nuestros objetivos. Los objetivos en una semana, los objetivos en un mes y los objetivos en 6 meses. Como te he escrito aquí, objetivos en una semana, objetivo específico en una semana. Por ejemplo, aquí podríamos explicar que nuestro objetivo específico para una semana es aprendernos las notas de Ein Helden Leben, por ejemplo. Los objetivos en un mes puede ser realizar el estudio de interpretación de Ein Helden Leben. El objetivo en 6 meses, medio año, puede ser lograr pasar la primera ronda de la prueba de orquesta. En este caso pongo la orquesta, de la orquesta X voy a poner. Entonces, teniendo estos objetivos en una semana, objetivos en un mes y objetivos en 6 meses, nos organizaríamos el calendario. Entonces, lo primero es tener los objetivos y una vez que tenemos los objetivos, el calendario. Por eso está por este orden. En el calendario, ¿qué explicamos? Hoy es día 17, entonces en el día 17 podemos añadir las sesiones de estudio. Entonces lo primero sería mirar nuestro calendario, el calendario que tú utilices normalmente, y en ese calendario mirar qué días tienes libres para estudiar. Por ejemplo, yo en mi caso tengo libre el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Tengo algunos ratos libres. Entonces, en esos ratos libres yo pongo que tengo una sesión de estudio. Esa sesión de estudio, yo lo que haría sería, esto directamente lo que he hecho ha sido crear una sesión de estudio. Voy a eliminar esta para enseñarte cómo lo he hecho. Entonces lo que hacemos es clicar aquí donde pone Add an Item, le damos y nos crea una nueva sesión de estudio. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero es elegir qué es lo que vamos a hacer ese día. Por ejemplo, hoy estudio de técnica. ¿Qué es lo que hacemos? Con los objetivos que tenemos de una semana, objetivos a un mes y objetivos a 6 meses, lo que hacemos es elegir qué es lo que vamos a estudiar hoy y los objetivos del día. Por ejemplo, estudiar las notas del número 9 de Ein Helden Leben. Entonces, teniendo esto, lo que hacemos es decidir qué es lo que podemos estudiar. Por ejemplo, aparte de estudiar las notas del número 9 de Ein Helden Leben, lo que podemos hacer para planificar ese estudio es trabajar la técnica de Stop and Go con el número 9. También podemos trabajar la técnica de modelado o trabajar otras técnicas de las que te he hablado en este canal. Una vez que tengamos decidido los objetivos del día, también podemos seleccionar qué estudios vamos a utilizar para trabajar elementos que sean necesarios en este pasaje. Por ejemplo, en el caso de tener que estudiar una obra que requiera mucha posición del pulgar, una de las cosas que podemos estudiar son los estudios de Simplified Higher Technique for a Double Bass de Petraki. En el caso de necesitar estudiar golpes de arco, podríamos trabajar Zimmermann o Stroking.
Esto es un poco avanzado, así que si todavía no tienes ese nivel, lo mejor que puedes hacer es preguntarle a tu profesor qué es lo que te recomienda estudiar para trabajar esos aspectos más importantes de las obras que estés trabajando. También tenemos aquí qué he estudiado hoy. Entonces podemos elegir técnica, obras, repertorio orquestal, las escalas trabajadas, los arpegios trabajados, en este caso Zimmermann en caso de trabajarlo, boardwalking, stroking y luego pasajes orquestales, obras y estudios. ¿Para qué he estudiado hoy? Aquí elegiríamos, en caso de tener una prueba de orquesta para la que estudiar, pues la podemos elegir, por ejemplo, para la ONE. Si has cumplido con el objetivo y en caso de tener un documento de audio que hayas grabado durante tu estudio, lo puedes adjuntar aquí. El cómo te sientes hoy, que esto es muy importante porque es el feedback que tú tienes de ti mismo, de cómo has hecho tu estudio, que puedes ponerte 5 estrellas, 4 estrellas, 3, 2 o 1, y qué debo estudiar para el día siguiente. Y esto es muy importante ya que planificamos el estudio del día el día anterior. He creado aquí una serie de plantillas, la plantilla de resolución de problemas, plantilla de estudio de notas, plantilla de mock audition y plantilla de first try technique y 5 por. Si le damos aquí, te voy a enseñar cada una de las plantillas. Cualquier cosa que cambies aquí va a cambiar en todas las plantillas, por lo tanto te recomiendo no tocarlo. La plantilla de resolución de problemas, ¿qué es lo que contiene? Contiene qué es lo que he estudiado de técnica, qué es lo que he estudiado de obras, qué es lo que he estudiado de pasajes orquestales y los problemas detectados, así como el planning de estudio para el día siguiente. Como puedes ver, los problemas detectados hoy es un link a la base de datos de resolución de problemas en el instrumento, la base de datos que te he enseñado al principio. Te puedes poner el problema, la fecha en la que he detectado el problema, soluciones a probar, solución que mejor funciona, he solventado el problema y las obras. Esto también, por cierto, puedes moverlo, yo prefiero tenerlo así, de forma que el tick lo tenga al principio y pueda ver si he solventado el problema o no al principio. Si volvemos para atrás, también te voy a enseñar la plantilla de estudio de notas, esta de aquí, en la que aparece el horario por la mañana y por la tarde. Esto lo tendrías que planificar el día anterior o el mismo día de empezar a estudiar un poco antes. Especificar qué es lo que vas a estudiar en cada tramo horario. Pues por ejemplo, por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 3 y media a 6 y media. Estas plantillas las puedes cambiar como tú quieras. Lo único que tienes que hacer es modificar esto de aquí. ¿Por qué hacemos esto? Esto es una técnica llamada time blocking, que lo que nos permite es elegir específicamente qué es lo que vamos a hacer en un intervalo de tiempo determinado. Por ejemplo, de 11 a 11 y cuarto lo que voy a hacer son los estudios de Zimmermann. De 11 y cuarto a 11 y media voy a estudiar las escalas de mi mayor, por ejemplo. También los descansos, de 12 y cuarto a 12 y media voy a descansar. De 12 y media a 12 y 45 voy a estudiar tal otra cosa. De esta forma lo que haremos será especificar qué es lo que vamos a hacer en cada momento del día y por lo tanto no perderemos el tiempo repitiendo pasajes sin ningún motivo. Como puedes ver, también tenemos al final del todo una tabla que realmente es la inserción de una base de datos que ya hemos visto, que es la de obras. Y por ejemplo podemos tener Beethoven 9, el nivel que lo tenemos, conocido, muy bien o no conocido, en este caso pues muy bien, por ejemplo. Aquí tenemos las pruebas de orquesta, que sería la de la ONE, y aquí problemas, pues si encontramos cualquier problema, pues lo pondríamos aquí. Por otro lado tenemos la plantilla de mock audition. En esta plantilla escribimos las obras que hemos tocado en la mock audition, las notas e impresiones con obras, el tipo de obra, por ejemplo, vamos a poner aquí Beethoven 9, que es la que teníamos puesta. Tipo, pues es un pasaje orquestal. Notas sin escuchar, esto te lo explicaré cuando haga el vídeo sobre las mock audition, pero esto es básicamente la nota que nos pondríamos nosotros sin haber escuchado la grabación, únicamente con las sensaciones que hemos tenido tocando. Y esto es la nota que nos pondríamos después de escuchar la grabación. Las impresiones de la interpretación sin escuchar, las impresiones de la mock audition tras escucharlo y cosas a mejorar pondríamos la resolución de problemas en el instrumento. Como puedes ver, esta plantilla es muy importante ya que aquí en esta base de datos vamos a guardar todos los problemas que vemos en el instrumento y que luego vamos a solventar en el estudio de notas. Si volvemos para atrás tenemos la plantilla de First Try Technique, que es la última, que es esta de aquí, en la que únicamente nos aparecen las obras. Aquí he creado una serie de plantillas, plantilla de obras, en la que si le clicas puedes ver diferentes técnicas de las que hemos hablado en anteriores vídeos. Por ejemplo, teoría, técnicas de estudio. Tenemos el juego del metrónomo, la técnica de stop and go, técnica de añadir notas o técnica de modelado.
Luego tenemos las técnicas de interpretación, de las que hablaremos en próximos vídeos, que son las técnicas de consistencia, técnica de primer intento y mock auditions. Son estas aquí, técnicas usadas, técnicas de estudio, juego del metrónomo. Aquí tenemos una tabla en la que podemos poner el pasaje y tenemos el tempo al 50%, tempo al 60%, tempo al 70%, tempo al 80%, tempo al 90% y tempo final o tempo objetivo. Si aquí ponemos el tempo objetivo, por ejemplo 120, directamente se nos calcula el resto de los tempos. Magia. No, realmente es una fórmula que he creado, podéis ver que es del tempo objetivo, hazme el 50%. Técnica de stop and go, el pasaje que tenemos y las modificaciones y los tempos que hemos realizado. Y podemos añadir más modificaciones y más tempos. Técnica de modelado, lo mismo, el pasaje, el modelo que hemos utilizado y los tempos que hemos utilizado. Y luego tenemos aquí las tablas de las técnicas de interpretación, pero esto lo veremos en próximos vídeos. Por último, tenemos la solución de problemas, el problema, la fecha en la que he detectado el problema, las soluciones a probar, solución que mejor funciona y las obras. Esto lo voy a modificar para que ponga obras. Obras de las que proviene ese problema. Y así de sencillo es todo esto. Entonces, de esta forma podremos elegir qué obras vamos a estudiar y también tendremos todos los recursos necesarios para poder hacer la técnica de estudio del juego del metrónomo, la técnica de stop and go, la técnica de modelado y luego las técnicas del 5x, técnica de primer intento y mock auditions que hablaremos en próximos vídeos. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, no olvides darle al like y suscribirte para no perderte más vídeos como este. Un abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos.